Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. En esta ocasión quiero recordarte que durante todo este trimestre que ya hemos comenzado, estaremos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya comenzamos, tenemos un tema muy interesante. El tema lleva por título La crisis. Y como ya es nuestra costumbre aquí, vamos a repasar el texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 2 Timoteo capítulo 3 y allí vamos a leer el verso número 12. 2 Timoteo capítulo 3 verso 12. Y ahí leemos así. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Así que acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Ahora que hemos de leer su palabra, queremos pedir que su buen espíritu pueda impresionarnos con la palabra de verdad y que al estudiar podamos vivir por aquellas cosas que hemos conocido. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que está con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio. El día de hoy tenemos un apartado muy importante y me gustaría que me acompañes a nuestro apartado del día de hoy. Hoy se titula En grave peligro y nuestra primera pregunta nos dice así. Cuando Saúl vio que Dios había protegido a David, ¿qué otros planes hizo para destruirlo? ¿Qué preservó la vida del fiel siervo de Dios? Esto es, Saúl ya vimos que tenía malos pensamientos, malas ideas para David. Inclusive trató de matarlo. Pero cuando sus planes fallaron, cuando él vio que Dios lo protegía, ¿qué otras cosas trató de hacer y cómo se le preserva la vida a David? Son cosas que vamos a tratar de responder ahora en la palabra de Dios. Así que acompáñanos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 18. Y allí vamos a leer los versos 12, 13, 17, 20, 21 y 25. Muy bien, leamos cómo nos dice allí. Saúl temía a David porque Jehová estaba con él, mientras que se había apartado de Saúl. Entonces Saúl alejó de sí a David, haciéndole jefe de 1000, y salía y entraba al frente del pueblo. Entonces Saúl dijo a David, he aquí Merab, mi hija mayor, yo te la daré por mujer, con tal que seas hombre valiente y lleves a cabo las batallas de Jehová. Pero Saúl pensaba, no será mi mano contra él, la mano de los filisteos será contra él. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Esto le fue dicho a Saúl y el asunto le pareció bien. Luego pensó Saúl, yo se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y Saúl dijo a David por segunda vez, hoy serás mi yerno. Y Saúl dijo, decid esto a David, el rey no tiene interés en el precio matrimonial, pero sino en 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Lo que Saúl estaba pensando hacer para David era que él no lo quería destruir después de que vio que Dios lo libró. Entonces él comenzó a maquinar otro plan diferente, lo mandaba a la guerra, de tal forma que allá en batalla muriese. Y después le dijo, bueno, vamos a hacer un plan. Iba a casar a la hija de Saúl con David y lo iba a mandar a la guerra una vez más para que allá muriese.
Muy bien, esta es una situación complicada, pero esto es lo que estaba pasando. Ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver qué más pasó. Vamos al libro una vez más de Samuel, 1 Samuel, y allí vamos a leer el capítulo 18 y vamos a leer el verso 14 y después vamos a leer el verso número 30. Veamos cómo nos dice allí. David tenía éxito en todos sus asuntos, pues Jehová estaba con él. Los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra. Y sucedía que cada vez que lo hacían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy apreciado. Muy bien, así que cada vez que David salía a la guerra, Saúl pensando que allá lo matarían, realmente lo que estaba pasando es de que allá él obtenía victorias una vez tras otra. Así que Dios estaba con David y no había una cosa que Saúl pudiera hacer para destruirlo hasta este punto. Pero él quería matarlo, solo que ahora había pensado que lo haría a través de los filisteos. ¿Estamos claros? Muy bien, pues veamos ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame para que vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo resurgió el mal carácter de Saúl y qué detuvo su persecución a David en Ramá? Recuerde que David era quejado por un espíritu malo y cuando él vio que el pueblo estaba más contento con David, él se quedó muy enojado y ahora él quería destruirlo. Muy bien, pero no pasaba nada, Dios estaba con David y lo protegía. Él tenía éxito cuando salía a luchar contra los filisteos. Pero una vez más el carácter de Saúl resurge otra vez. ¿Qué es lo que lo detiene? Bueno, pues vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de 1 Samuel, capítulo 19. Y allí vamos a leer los versos 9, 10, 23 y 24. Muy bien, leamos cómo nos dice allí. Entonces un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando él sentado en su casa, tenía su lanza en su mano, mientras David tañía con la mano. Luego Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero David esquivó a Saúl, quien golpeó la lanza contra la pared. Aquella noche David huyó y se escapó. Fue a Nayot en Ramá, y también sobre él vino el Espíritu de Dios e iba profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Él también se despojó de su ropa y se puso a profetizar de la misma manera delante de Samuel. Todo aquel día y toda aquella noche estuvo echado desnudo. Por esto se suele decir, también está Saúl entre los profetas. Muy bien. Así que entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? De qué es lo que estaba pasando en esta situación. En estos versos vemos cómo Saúl trata de matar una vez más a David. Muy bien. Y no lo consigue. Muy bien. David logra escapar, según lo leímos en la palabra de Dios. Y él pues continuó persiguiéndolo. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que pasó? Lo que termina pasando es de que Saúl visita Ramá. Muy bien. Y allí en ese lugar, llegó a cierto lugar y allí comenzó a profetizar. Muy bien. Y comenzó a quitarse sus ropas y comenzó a profetizar. Según la palabra de Dios dice que profetizó todo ese día y dejó de perseguir a David. Muy bien. Pero todavía hay más. Quiero que me acompañes a leer
este siguiente párrafo, el cual se encuentra en 1 Samuel capítulo 20, y ahí vamos a leer el verso 1, en la primera parte. Dice: y David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? Así que entonces paró de perseguirlo, David huyó, y toda esta situación volvió a manifestar el carácter de Saúl, que estaba desequilibrado en este momento. El espíritu malo lo aquejaba y cuando venía manifestaba ese carácter. Pero vamos a profundizar un poco más y vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a leer este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 708 y página 709. Saúl resolvió no esperar más oportunidades para matar a David, y que tan pronto como lo tuviera a su alcance, lo mataría con su propia mano, fuera lo que fuera las consecuencias. Pero un ángel de Dios le encontró en el camino y le dominó. El Espíritu de Dios le mantuvo bajo su poder y salió dirigiendo a Dios oraciones entremezcladas con predicciones y melodías sagradas. Profetizó acerca de la venida del Mesías como Redentor del mundo. Entonces, David es preservado porque Dios no permite que vaya y lo destruya. Y Saúl comienza a profetizar. Por eso que la Biblia dice: es dicho Saúl, también es contado entre los profetas. Pero todavía hay más. Vamos a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice ahora. Está el mismo material, Patriarcas y Profetas, páginas 708, 709, y nos dice así: cuando llegó a la casa del profeta en Ramá, puso a un lado sus prendas de vestir que señalaban su categoría, y permaneció todo el día y toda la noche acostado ante Samuel y sus discípulos, bajo la influencia del Espíritu Divino. El pueblo se congregó para presenciar esta escena extraña. Muy bien, se despoja de sus vestiduras de rey y comienza a profetizar. Algo que no era una cosa usual para lo que estaba ocurriendo. Muy bien, pero todavía hay más. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mismo material. Pero David tenía poca confianza en el arrepentimiento del rey. Aprovechó esta ocasión para escaparse, no fuera que el humor del rey cambiara como antes. Bien, recuerde que Saúl estaba determinado a matarlo en cuanto lo tuviera a su alcance, pero el Espíritu de Dios controló a Saúl y se quedó profetizando en cuanto David salió huyendo. De esta manera es preservado, y eso fue lo que detuvo a Saúl de que matara a David. Muy bien, pues vamos a continuar y veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñenos. Describe la naturaleza mortal de la envidia y los celos, que son dos características que manifestó el rey Saúl en su vida y que le llevaron a esa condición. ¿Cuáles son las situaciones que se ven cuando una persona tiene celos y tiene envidia? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en relación a esas cosas. Veamos lo que está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 6. Vamos a ver allá Proverbios capítulo 6, y ahí vamos a leer el verso 34 y el verso 35. Leamos cómo nos dice allí. Porque los celos del hombre son su furor, y él no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ninguna restitución ni consentirá, aunque sea grande tu soborno. Entonces la Biblia nos habla que los celos llevan al furor. Muy bien. Es una cosa que no perdonará, no aceptará nada. Es el problema de los celos. Muy bien. Pero ahora veamos qué más nos dice la Biblia. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, y allí vamos a leer ahora el capítulo 27, y vamos a leer el verso número 4. Veamos cómo nos dice allí. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos?
La Biblia nos dice que la ira es cruel y los celos no te podrás parar frente a ellos. Dos características que Saúl desarrolló en su vida. Primero tuvo celos de David, después se fue acumulando ira y ahora le quería matar. ¿Nos damos cuenta? Son características que no son buenas desarrollar en el carácter de nadie. Sin embargo, están presentes en medio de nosotros. Veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice. Este está en el material que se llama The Sign of the Times, que fue escrito el 17 de agosto de 1888, y nos dice así: la envidia es uno de los rasgos más despreciables del carácter satánico. Busca constantemente la elevación de sí mismo, arrojando calumnias sobre los demás. Un hombre que es envidioso menospreciará a su vecino pensando en exaltarse a sí mismos. Muy bien. Así que entonces la envidia es uno de los rasgos del carácter de Satanás, que es uno de los rasgos más despreciables. Muy bien. Una cosa que no debemos desarrollar, que tal vez en algunas ocasiones puede ser que hayamos cultivado, pero no está correcto, porque este es uno de los rasgos más feos que hay. Muy bien, tener envidia, hablar, destruir al otro por causa de envidia, es una cosa terrible. Muy bien, pero todavía hay más y quiero que me acompañes a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito ahora aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, en la página 53, que nos dice así: la envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Muy bien, esto es, cada facultad del ser humano puede ser distorsionada, puede ser corrompida por causa de la envidia, que nos llevará a hacer otras cosas terribles también. Entonces es un asunto que debemos de cuidar mucho. Recuerde qué es lo que le pasó a Saúl. Él tuvo envidia de David y lo llevó a pensar en hacerle mal. Inclusive lo quería matar, estaba determinado a hacer esto. Pero continuamos. Y todavía hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Mismo material dice así: si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. Esto es, si se trata de corregir a una persona que padece del problema de la envidia, la persona se va a quedar muy mal, muy enojado. Muy bien. Y el mal de la envidia pareciera como que fuese incurable. Es un asunto terrible, pues no debemos de generar esto. Muy bien. Esto fueron sentimientos que estaban presentes en Saúl, están presentes en nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos dé el poder para poder dominarlos. Muy bien. Por hoy nuestro estudio se ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por su misericordia y bondad. Y queremos pedir que nos ayude para que cada día podamos aprender su voluntad. Que los rasgos de carácter que se desarrollaron en Saúl no sean los mismos que se desarrollan en nosotros. Y si algunos ya los hemos desarrollado, queremos pedir que nos dé su buen espíritu para que puedan ser subyugados y mantenidos en sujeción de acuerdo a su voluntad. Quede con cada uno de los que estamos aquí, quede con cada uno que nos escucha y nos ve, por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.